¿Qué hay, queridos? Buenas noches. Hoy venimos a hablar de la ciudad misma, esa que cada tanto se inventa un papel distinto, porque la historia también tiene su dramaturgia y Río Negro ha sabido representarse en las plazas, en los periódicos y sobre las tablas. Cada generación ha escrito su acto, ha improvisado su escena y ha dejado una huella. De eso va este montoncito de cosas. La ciudad dramática, con Carlos Zuluaga, historiador que conoce los bastidores del pasado. Bienvenidos. Bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación hoy a Montoncito de Cosas. Bienvenido todo el público a este espacio en el que vamos a estar conversando hoy. Digamos, un primer detonante con el que podríamos empezar esta charla acerca de la ciudad dramática, la historia del teatro en Río Negro, es para ti, Carlos, ¿cuándo podríamos decir que comienza esa historia del teatro y por dónde? ¿Qué impulso es el que lo, lo lleva a arrancar? Bueno, muy buenas noches para todos. José, un placer volver a estar acá de nuevo acompañándolos, recordando mucho ese podcast que hicimos de Juancho Botero hace, ¿qué? 4 años ya más o menos. 4 años 4 años, exactamente. todavía estábamos soñando con ese anhelo de poder tener un teatro Córdoba de nuevo acá en Río Negro. A ver, José, yo creo que hablar sobre un punto de partida, creo que sí lo hay. Sin embargo, existen unos antecedentes muy importantes desde tiempos de la colonia, particularmente, situándonos más o menos entre lo que he podido encontrar yo en archivos, en documentos primarios, aproximadamente a mediados del siglo XVIII. Un punto de partida muy importante fue la traída, el traslado de Nuestra Señora de Arma. La Virgen de Arma realmente fue un suceso que, digamos, fue paradigmático para la historia de Río Negro, porque además pues de lo que fue el traslado de la Virgen, fue el traslado también de los títulos, y eso le generó a Río Negro, pues digamos, una oportunidad de oro para digamos, poderse situar en el mapa de lo que en ese entonces era la provincia de Antioquia. Hay algunos rasgos que se pueden mencionar en documentos, digamos, acerca de una prohibición que se hacía precisamente en el año 1770 sobre la creación de los espectáculos de sátiras, comedias, maestranzas, cerca del culto divino. Digamos que había como cierta resistencia a que se hiciera todo ese tipo de comedias al aire libre muy cerca a lo que era el templo. Yo, haciendo una revisión de ese momento, me puse a atar cabos y terminé entendiendo que quien estaba detrás de todo eso era el tío Pacho, Francisco Ignacio Mejía Vallejo, que fue pues para muchos el primer poeta que tuvo Antioquia. Fue un personaje grandioso, o sea, realmente es un personaje que nosotros tendríamos que redimensionar, porque es un personaje único y a veces cuesta como entender que sea de esa época. Cuando tú lees las coplas, cuando lees pues como esa picaresca que, digamos, luego ya se trasladó a todos estos otros artífices del teatro como Juan José Botero, pues entendemos que ya estaban haciendo algo, o sea, había una intención de generar algo en ese sentido.
Posiblemente en Río Negro también pudo haber existido, como existió en muchos lugares donde se situaban pueblos de indios, lo que se llamaba el teatro evangelizador. El teatro evangelizador, que no era más pues que donde existía el adoctrinamiento, pues realmente poder a través de la teatralidad, a través pues de la actuación, poder, digamos, romper esa barrera del idioma con los nativos y poderles, digamos, de alguna forma adoctrinarlos. Eso fue algo que sucedió bastante acá pues en el Nuevo Mundo. Otro fenómeno que se puede dar desde el siglo XVIII podría ser también lo que conllevó a lo que hoy conocemos como la fiesta de los negritos. La fiesta de los negritos, pues principalmente cuando se configuró ya como una festividad, pues consistía precisamente en que todos estos negritos Castañedas se maquillaban, se pintaban la cara de blanco, por eso a veces uno ve en estas fiestas toda esa tiradera de maicena, para poderse blanquear y empezar a utilizar la ropa de los blancos y viceversa, los nobles, los blancos, poderse vestir también como los negros. Eso pues también podría considerarse parte de esa misma teatralidad, o sea, de una puesta en escena que había. Pero si ya vamos a un punto de partida real del teatro, yo creo que sí ya nos tendríamos que situar a mediados del siglo XIX con la creación del Coliseo Río Negro. O sea, tendríamos una primera etapa inicial del teatro en Río Negro como de la plaza pública, un teatro callejero y del pueblo, ¿cierto? Que se daba en las plazas, en las iglesias, el teatro religioso Sí. y todas esas festividades que de alguna manera teatralizaban la vida. Claro, desde la misma naturaleza y la espontaneidad del día a día y desde la forma de la persona, del campesino, del cura, de todas las personas que se volvían actores de eso. Y vos mencionás algo muy importante y es que el verdadero escenario de Río Negro siempre fue la feria de mercado. Ahí era donde estaban todos, realmente todos los actores, o sea, ahí había música, más allá de la misma economía, del intercambio de productos, y existía una cantidad de sucesos alrededor de eso, pues que lo configuraban también como un escenario completamente teatral. Bueno, se llegó el cafecito. Es ese punto medio entre el saludo y la confesión. Mientras se sopla el borde de la taza, las palabras se van soltando. Carlos, en toda esa investigación que llevas, pues o has llevado sobre el teatro en Río Negro, ¿crees que el teatro ha servido más como una forma de entretenimiento o como una forma de pensarse como ciudad, de pronto, en que has visto de pronto en obras, en compañías de teatro que habían aquí en la ciudad? A ver, inicialmente era algo netamente de entretenimiento, pero de acuerdo a lo que yo he estudiado, en particular con Río Negro, con la identidad del rionegrero, siempre se configuró como una sátira y sobre todo como una sátira política. Río Negro tiene una identidad política arraigada desde sus inicios, desde su propia existencia. Tan es así que muchas de las personas, cuando hacemos un recuento de todos estos actores, actores en los dos sentidos de la palabra, o sea, actores dramáticos, teatrales, también eran actores políticos, absolutamente todos. Si seguimos un poquito más allá del siglo XVIII, ya siglo XIX, tiempos de la independencia, encontramos, por ejemplo, un personaje vital en lo que fue todo el proceso de emancipación de Colombia y América. Un personaje como José María Salazar, que fue considerado como el poeta de la independencia y, digamos, como uno de los grandes artífices de los procesos iniciales
de independencia que surgieron acá en el territorio hoy nacional. José María Salazar fue un personaje valiosísimo. En su tiempo tenía conocimientos, sabía alrededor de 7 idiomas. Eso pues para una persona de esa época era algo grandioso. Fue un diplomático sumamente importante. Como te contaba, fue un poeta que compuso el primer himno patriótico que tuvo Colombia, y en su estancia en Bogotá, cuando estudiaba en el San Bartolomé, pues digamos, estuvo muy involucrado en todo lo que fue el proceso de creación del Teatro Maldonado, que es el teatro que antecedió al hoy Teatro Colón. Y ahí se comenzaron a dar unos de las primeras sainetes y comedias y obras teatrales que de alguna forma ya lanzaban una crítica al rey, ya en tiempos de independencia. O sea, digamos que el teatro mismo se volvió también como un medio de transmitir el mensaje de resistencia y revolucionario que ellos tenían en su momento. Y entre todas esas, ¿existe de pronto una obra que tú digas es clave para entender la relación Río Negro-teatro, que tú digas, esta obra puede ser culmen dentro de la literatura dramática rionegrera? Yo creo que más que una obra en sí, aunque yo podría considerar Margarita de Juan José Otero, yo creo que es el escenario. El Coliseo Río Negro fue un acto de amor y un acto de resistencia. Fue completamente un tema de una espontaneidad absoluta de lo que era la identidad del rionegrero en su momento. O sea, era el lugar de desfogue donde justo podían ellos manifestar toda su emocionalidad a través del arte. Que el teatro era un escenario, pero digamos detrás de eso estaba la música, detrás de eso estaba la poesía, detrás de eso estaba la pintura, porque pues el Coliseo Río Negro, más allá de ser simplemente un escenario donde se daban funciones teatrales, era un taller de diferentes manifestaciones culturales. Entonces, para mí, yo siempre he pensado que el Coliseo Río Negro o el Teatro Córdoba fue una obra de teatro en sí. Siempre he pensado como que el escenario tal fue una obra de teatro. Si nosotros lo revisamos a través de las memorias, las crónicas, los testimonios que quedaron, realmente era eso, era básicamente una obra de teatro. Dicen que un traguito aclara la voz y suelta la lengua. Así que sirvan, que esto apenas se está poniendo bueno. Bueno, hoy tenemos una invitación especial para Carlos. Es tapetusa de la Cristalina del río Melcocho. Una belleza. En el Carmen, licor tradicional de estas tierras, ¿cierto? No opongo resistencia, hombre. Carlos, hablando pues acerca de todo esto que estás diciendo, que piensas el Teatro Córdoba también como un personaje, ¿cierto? ¿Cómo describirías ese personaje que habitó Río Negro, que habitó Salud? Delicioso. Uf, salud. Acá antojando. Ahorita. ¿Cómo describirías ese personaje, ese Teatro Córdoba? ¿Cómo era su emocionalidad? ¿Cómo era su actitud? ¿Qué tenía por decir? Bueno, ese teatro, eso es una obra magistral de la ingeniería paisa, porque pues el teatro estaba construido sobre esa loma Colón con Gómez Plata, que es tan accidentada como es de accidentado Río Negro. Cuando uno entra, pues uno por fortuna todavía encuentra casitas y uno va por allá a los lados del Alto del Medio, que esos son unos chorizos y unas cosas que uno no se explica cómo las construyen ahí. Más aún un teatro, o sea, entonces digamos el ingenio de don José María Escalante, que valga la pena pues digamos decir que don José María Escalante como estandarte del teatro debería tener un reconocimiento enorme acá, en este pueblo pues de indiferencia
tan grande. Incluso él está sepultado en la nave derecha de la iglesia de Jesús Nazareno. Cuando uno va a la iglesia de Jesús Nazareno encuentra la lápida de José María Escalante, porque justo él también fue de los artífices de la construcción de ese templo. Entonces pues era un personaje pues como tantos que eran de acá de Río Negro, que a veces creemos que Río Negro tuvo a Córdoba y ya. O sea, Córdoba es un personaje pues mitológico, lo que quieras, pero detrás de Córdoba y alrededor de Córdoba hay muchos otros personajes grandiosos. Entonces, a ver si por acá encuentro algo de cómo era el Teatro Córdoba por dentro, y una pequeña anécdota de Gabriel Obregón en cuanto a una conversación y una discusión que tuvo Juan José Botero con su suegro José María Escalante. Un dato sorpresa en el día de hoy. Un pedacito de la autobiografía de Juan José Botero nos habla acerca de esa construcción del Teatro Córdoba en Río Negro, pues como un regalo de su suegro, ¿cierto? Dice: mi suegro, un bonísimo señor, construyó aquí en Río Negro un soberbio edificio para Coliseo, donde poder representar mis obras y las ajenas. Y ese teatro y ese espacio se convirtió de alguna manera en un espacio vital de la vida cultural de Río Negro en el siglo XIX. Hay registros, muchísimos en periódicos, de grandes compañías internacionales que venían a Río Negro de gira a presentar sus obras. Y era como todo un suceso, y las descripciones que hacen son bastante interesantes sobre cómo se pasaban las veladas. Eran veladas completas de todo el día, como empezamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 10, 11 de la noche. Tal cual, José. O sea, realmente eso era un hervidero cultural impresionante 24/7. Cuenta entonces el cronista que una vez se le antojó al señor Escalante decorar de una manera vistosa su flamante coliseo, y en la pared que correspondía a cada uno de los palcos y aún en el fondo mismo del escenario, el acucioso empresario inventó los más estupendos cuadros de la fauna y paisajes a todo color, y con la más encantadora desproporción entre las figuras de las aves y las fieras, y entre estas y los cerros, los árboles y el río. Pero digamos al poeta Juan José Botero, yerno muy ilustre del señor Escalante: mi suegro, un bonísimo señor, construyó aquí en Río Negro un soberbio edificio para Coliseo, donde poder representar mis obras y las ajenas, y se entretenía en pintarrajar en las paredes de él cuanto monicongo se le venía a la coca. Un día pintó un perro en el escenario y quedó muy satisfecho de su obra. Lleno de fiero orgullo, me enseñó la pintura para saber mi opinión. El perro aparecía acostado en una posición muy natural y sin tacha en cuanto a la cabeza y al tronco, pero las patas y manos no correspondían al cuerpo, por delgadas, pequeñas y deformes. El pintor aguardaba el voto del perito y al exigírmelo le dije: don José María, la cabeza y el cuerpo de su perro están admirablemente dibujados, pero los remos no concuerdan con lo demás. Esas patas y manos son demasiado pequeñas. El viejo patriarca se quedó en una pieza desconcertado por la crítica y me contestó amostazado: sepa, amigo, que así lo tuvo la perra. A ver, yo creo que ese teatro está realmente cargado de esas anécdotas, y vuelvo a lo que te mencionaba ahora. O sea, en todo estaba dibujada esa picaresca que ya nos identificaba a nosotros los paisas. Por eso hago mención de lo que era el tío Pacho. Pues no sé si de pronto ahorita tengamos un pequeño espacio o en otra oportunidad, digamos, de hablar de mencionar alguna de las coplas, pero es increíble cómo cuando vamos conectando incluso los siglos, encontramos una uniformidad en un lenguaje, en una actitud, en un pensamiento liberal.
que precisamente era esa ideología más allá digamos, de los términos políticos que obviamente pues también cobijaron acá a los rionegreros, pero era también un pensamiento, era ese humor negro, era ese humor ácido que también trasladó a otros personajes como el mismísimo Ricardo Rendón Bravo. ¡Ay! El chismecito. Nadie lo confiesa, pero todos lo disfrutan. Aquí no se trata de hablar mal, no, 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 sino de hablar sabroso de lo que pasa en los camerinos. Vamos al chisme. No sé, Carlos, si sabes, conoces, si hubo, pues ahorita nos contabas un poco acerca de la censura, pero también disputas entre el teatro y el poder en Río Negro. ¿Cómo se manejaba esa relación de lo que acabas de decir, de la sátira, de qué tanto fue perseguido el teatro en Río Negro en su momento? Bueno, por más que de cualquier manera fuera una población pues como eminentemente liberal, no faltaban las disputas tampoco entre los mismos habitantes y entre los mismos actores y partícipes. En muchas ocasiones intentaron censurarle a Juancho los teatros al aire libre, el teatro ambulante que él mantenía de alguna manera, y se puede encontrar pues como testimonios de que no había tampoco todo el mundo estuviera tan a gusto. Tal vez porque digamos que en el contenido existía también lo que siempre he mencionado, la sátira política. Vuelvo y repito, o sea, todos estos personajes, digamos, usaban de buena forma al teatro para continuar con su misión, que era una misión también netamente proselitista. O sea, había detrás de todo, había un trasfondo que por más que se tratara de recuperar el costumbrismo, el lenguaje, los oficios, los personajes, detrás de todo esto había un contenido político grandísimo. En una crónica de Miro Castos, que se llama Paseo a Río Negro, en el año de 1856, que es preciosa y se la recomiendo a todo el mundo que la lea porque pues creo que está incluso en internet. Narra el personaje pues todo lo que era el traslado de Medellín por la antigua carretera de Santa Elena en caballo o en bestia hasta Río Negro y la fascinación de lo que era llegar al Valle de San Nicolás. Hay un dato muy particular y es que él hace mención a que en su estadía acá en Río Negro encontró que estaban justo en esa noche dando una obra que se llamaba Lucrecia Borgia, que es basada en una obra de Víctor Hugo y que para ese momento era una obra que tenía vetada el gobernador de Antioquia en Medellín. Sin embargo, en Río Negro la daban, no les estaba como que importando mucho las decisiones del gobernador. Y a él le pareció bastante, digamos, como fascinante esa situación, porque pues volvemos a lo mismo y lo que yo siempre he mencionado, para ese momento, mediados del siglo XIX, Río Negro era un puntico rojo en un mar azul, era muy poco también, digamos, los fortines liberales tan notorios en una Antioquia que ya, digamos, empezaba a tomar esos visos de ser eminentemente conservadora, sobre todo Medellín, pues, y la vecina Marinilla. A día de hoy. Te vi reblujando ahí en el cuaderno las hojas que nos ibas a compartir de chisme. Bueno, no, quería seguir mencionando como otros personajes, más allá porque pues de verdad me comprometo a que podamos sacar una publicación, pero contundente y valiosa acerca de la historia del teatro en Río Negro, porque realmente es importantísima.
tiene una importancia grandísima. O sea, el hecho de que hayamos aterrizado nosotros en la existencia desde hace poco y hayamos encontrado un Río Negro completamente desértico en materia cultural, existió. Paradójicamente, hace mucho tiempo existió y existió muchos movimientos culturales. Quería mencionar, porque pues también estoy terminando una novela biográfica sobre Ricardo Rendón, lo fascinante que fue para ese niño y para sus amigos la existencia del teatro y haberlo tenido tan cerca. Estaba a media cuadra. Y tener a Juancho de vecino, porque básicamente Juancho estaba ahí diagonal de donde vivía Ricardo Rendón. Entonces existió pues digamos esta unión de amistad fuerte a la cual llamaron los Tres Mosqueteros, que no eran más sino Ricardo Rendón Bravo, Salvador Mesa Nichols y Alejandro Mesa Nichols, dos de los grandes discípulos que tuvo Juan José Botero en cuanto a la dramaturgia. Incluso Alejandro Mesa Nichols en Bogotá compitió en la Violeta de Oro, ese premio que dieron para el centenario de la batalla de Boyacá, que termina ganando Juan José Botero con Margarita. Queda en el segundo puesto Alejandro. Incluso en el manuscrito que tengo yo de Margarita, pues lo primero es la dedicatoria que le hace Juan José Botero y hace énfasis en lo que fue, en lo orgulloso que él se sentía de esa disputa entre su alumno y él compitiendo por un premio nacional. Eso pues para estar hablando de algo que sucedió hace 100 años en una localidad como Río Negro, que todavía pues era bastante periférica, es sumamente importante. Y cuando menciono a esos tres, pues también menciono a Ricardo Rendón, porque pues digamos los primeros pasos artísticos que comienza a dar Ricardo Rendón, además pues de aprender caligrafía con su papá, fue también participar en el Teatro Córdoba. Fue uno de los actores que estuvo sumamente involucrado al lado de Alejandro y Salvador, y de Blas Nicolás, que fue para mí, hablan mucho de que Tilia, la Tilita, la hija de Juan José Botero, continuó mucho con su legado, pero entonces también cabe mencionar a otro personaje, Blas Nicolás Betancourt Mejía, que yo diría que es uno de los personajes fundamentales en todo lo que fue ese sostenimiento cultural de Río Negro en un momento donde ya Río Negro venía para abajo. La posguerra, la consolidación de Medellín, la migración de todo este liderazgo que había en Río Negro, que siempre hemos hablado pues mucho sobre lo importante que fue Juan José Botero, porque fue de los pocos que no migró, pues simplemente migró fue para la guerra y ya, pero básicamente se quedó haciendo patria acá en Río Negro. Fue también Blas Nicolás, que fue un gran alumno que tuvo Fidel Cano, el fundador del Espectador, y que en su tiempo tuvo una pequeña imprenta por los lados de la calle 51 por Confenalco, donde imprimía el periódico El Tábano. El periódico El Tábano, digamos que fue un periódico de una sátira política bravísima, y fue como ese último fortín liberal que tuvo Río Negro en su momento, digamos, resistiéndose a eso. Como te contaba, también estuvo muy involucrado en el teatro y él fue el fundador de lo que se llamó el Teatro ABC, que principalmente se encargó de recuperar y de, digamos, no dejar morir todas estas obras de Juan José Botero y volverlas a reinterpretar de alguna manera, o sea, sostenerlas en el tiempo para futuras generaciones. Quería hacer pues como este acote porque me parece que es muy brutal como todo esto que sucedió luego de lo que ya sabemos, o sea, de
después de ese Río Negro completamente desahuciado, de ese Río Negro que, como repito, perdió todo ese liderazgo y que aún hoy en día vemos reflejado eso 100 años después. Se sigue derrumbando de alguna manera, como todo ese legado del teatro en Río Negro. Pues en un ratico acabas de mencionar un montón de personajes que hicieron parte de la historia dramática de esta ciudad, ¿cierto? Hoy en día podemos encontrar convocatorias de dramaturgia vacías a nivel local, ¿cierto? Desiertas, porque nadie se presenta a ellas, no existen en este momento pues como personas que estén de pronto dedicadas a escribir teatro, ¿cierto? ¿Cómo crees que, pues lo acabas de mencionar, el por qué Río Negro perdió esa magia, pero cómo crees que eso de alguna manera sigue como reflejándose en el ahora, pero no me refiero a la decadencia, sino a ese primer teatro que hubo en Río Negro, toda ese movimiento cultural que existió? ¿Existen ecos hoy en día? ¿No existen ecos de eso hoy en día? No hay dónde encontrarlo, no hay dónde reflujar. A ver, José, yo creo que ese resurgimiento está entre los particulares, tanto como ustedes, como inmigrantes, como el Zorro, como todas estas personas que han intentado con las uñas hacer algo. Es lamentable, o sea, es lamentable porque pues, a ver, pongámonos en este escenario. Cuando todo empezó a depender de lo público, mire que lo que sucedió en ese movimiento pues fue desde particulares. Cuando todo empezó a depender de lo público, el gobierno es el que iba a tomar las determinaciones para que eso funcionara. Entonces el particular o el privado se supone que iba a esperar a que él tomara las determinaciones para crear una alianza público-privada. Lo que sucede acá es que lo público nunca ha hecho nada y los liderazgos migraron. Mire que nosotros cuando revisamos todas estas familias rionegreras, pues muchas migraron de acá. Entonces es completamente, o sea, hay que ir a Bogotá, hay que ir a Medellín, hay que ir al exterior, hay que ir a un montón de lugares donde realmente se cortó la cadena. Entonces se suma a toda esta situación dramática en la cual ha vivido Río Negro desde hace ya más de un siglo, y es el hecho de que Río Negro quedó simplemente sometida a la explotación centralista de Medellín. Básicamente a Río Negro pues lo que se le hizo fue robarle toda su parte identitaria y cultural, someter al campesino, al artesano, al actor cultural, a quien fuera, someterlo a la factoría y realmente pues dejar una ciudad desahuciada en manos de nadie. Eso es un campo abierto y abonado pues para que el político no tenga que preocuparse por eso. El político no ve votos, el político no ve oportunidades y el político no ve beneficios en ese sentido, tanto ayer como hoy. Cuando se presenta esa situación es sumamente complejo que nosotros esperemos algo de ahí, por más reclamos que se hagan, porque mire pues que este tema de este reclamo por parte de los actores culturales en Río Negro, yo eso lo conozco desde pelado, o sea, las marchas, toda esta cantidad de cosas que están matando la cultura, un montón de situaciones que de verdad asfixiaron y asesinaron a los procesos culturales en Río Negro y nunca los permitieron germinar en absolutamente nada. Volvemos a lo mismo, en el año 2021 estuvimos hablando del sueño de la creación del Teatro Córdoba. Es que es inadmisible que a nosotros nos pongan esta ciudad encima de Río Negro, porque pues lo que están haciendo hoy es poner una ciudad enorme, llena de rascacielos y edificios habitacionales y de ocupaciones, de migraciones, sobre una ciudad. O sea, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y más preocupante aún, que vengan personas de otro lado y no encuentren absolutamente nada. O sea, no digan, ¿y quién es el rionegrero?
¿quién es el rionegrero? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue esto? O sea, realmente, y yo siento que todo siempre ha sido es un esfuerzo desde el particular. Entonces, pues yo el panorama lo veo, bueno, esto me parece muy bonito. Eso por lo menos hace yo no sé cuánto no existía. A veces no teníamos ni siquiera dónde sentarnos. Este año se inauguró. No. No teníamos ni siquiera dónde sentarnos. Bueno, en fin. Bueno, queridos, siempre llega el momento en que alguien dice, ya nos vamos, pero nadie se levanta. Así son las despedidas buenas, las que se estiran como el último sorbo de café. Carlos, ¿qué es esa despedida cortica que no es, pero sí es la de las visitas? ¿Hay algo que sientas que todavía queda por contarse sobre el teatro en Río Negro? No, muchísimo, vuelvo y te digo, José, o sea, es que, a ver, por parte mía, tengo una deuda enorme por realmente dar a conocer a todas las personas que les interesa el teatro y pues a los que no, a la comunidad en general, para que en todo caso se motiven y que se den cuenta que hubo algo muy bonito acá en Río Negro y es promover y promulgar esa historia. Que se pueda hacer a través de una construcción colectiva. Sé que no es pues tarea sencilla, pero pues por lo menos ir comenzando con algo. Creo que se te escapó una pregunta por ahí que estuve revisando muy juicioso y era cómo revisaba yo a Río Negro o cómo la comparaba yo a Río Negro. ¿La tenés para después o se te escapó? Contame un poco más. A ver, que cómo comparaba yo a Río Negro con quién, de acuerdo si fuera una obra de teatro. Hacia allá iba. Pero sí, pero hagámosla de una vez. Sí, sí, si Río Negro fuera un personaje, una obra de teatro, ¿con qué escena, digamos, qué escena Sí, representaría porque me eso? quedó sonando mucho y es porque veníamos hablando de eso y que yo me puse a pensar mucho en esa situación. Yo no creo que se parecería, por ejemplo, en Juan José Botero. Juan José Botero simplemente fue un habitante de Río Negro que observó absolutamente todo, pero él no encarna, digamos, la ciudad como tal. Y hablando mucho de este panorama, también que va muy acorde a la pregunta, siempre he pensado que Río Negro se ha parecido toda la vida a Ricardo Rendón. Es el personaje rionegrero por excelencia. Es la tragicomedia, es la genialidad, es el alcoholismo. Río Negro ha sido una ciudad alcohólica siempre. Es la bohemia. Es también esa desesperanza, pero a su vez también esa contundencia existencial con la que vivió el personaje su corta vida. Yo siempre he considerado, y tanto que estaba haciendo pues estos días en Bogotá como ese seguimiento a los pasos de Ricardo Rendón, es el rionegrero por excelencia, es el rionegrero, el humor negro que hablábamos ahorita también tiene una relación muy precisa a lo que es Río Negro, O sea, vamos hacia el suicidio, hacia el desbarrancadero. básicamente. Ay, se oyó un grito en la calle y no era cualquiera, era de esos que marcan el rumbo del pueblo. Mm, ¿Qué te gustaría que quedara del teatro en Río Negro de aquí hacia adelante? No, esta tarea que están haciendo ustedes, o sea, espero que Inmigrantes no pierda su casa, espero que ustedes tengan una, espero que desde lo privado exista una motivación mayor y que realmente se pueda consolidar algo con lo cual todos los que estamos rodeados de eso y somos dolientes podamos seguir construyendo. O sea, estamos pidiendo un escenario. Yo creo que no es mucho lo que hemos estado pidiendo. Se acostumbran a creer que estamos pidiendo es limosna.
menudas, sonrisas, risitas. No, 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 estamos pidiendo un escenario, o sea, el sueño del Teatro Córdoba no puede desaparecer, el espacio está, eh, y yo sé que nosotros tenemos la capacidad de volver a hacer un teatro, tal cual como fue en esa época. ¿Qué nombre le pondrías a ese teatro? Pues acabas de mencionar por ahí 20 personajes de la historia del teatro en Río Negro. No, se tiene que volver a llamar el Teatro Córdoba, porque, o sea, más allá, es que yo creo que Córdoba, más allá del personaje, que obviamente es un personaje que rodeó a todo el mundo, en diferentes generaciones, incluso pues yo siempre les he mencionado que Córdoba, después de muerto, siguió dándole plata a Río Negro, porque todas estas efemérides y todas estas celebraciones que se dan, siempre está la excusa de que por Córdoba haber sido rionegrero, pues démosle una platica algo a Río Negro para obras públicas, para pavimentar una calle, para arreglar una casa, cosas así. O sea, sigue siendo el personaje nuestra gran excusa. Entonces yo creo que ese nombre es también como ese respeto y esa memoria a todos estos personajes que en el pasado pues hicieron de ese lugar algo tan grande. La ñapa es ese regalo chiquito que uno se lleva sin querer. Una frase, una imagen o una escena que sigue resonando. Una escena, una escenita que conozcas. Sí, que me da mucha risa que así son las despedidas. Así son las Sí, 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 despedidas. sí, sí. Una escena. Yo no sé si es tan agradable, pero bueno, para mí yo siento que eso fue como el telón final de Río Negro, que fue el incendio del 49. Incluso en las memorias y en las crónicas que hay, se narra cómo muchas personas que estaban saliendo de una función en el Teatro Córdoba llegan a la plaza y se encuentran con esa situación dantesca de estarse consumiendo todo ese costado norte de Río Negro. Y de esos mismos actores que se encargaron de destruir a Río Negro, de ver a un alcalde de Medellín, Godo, sentado en el cabildo tomando aguardiente con el inspector de policía y viendo cómo estos borrachos que subieron de Medellín quemaban todo ese costado norte con bombas Molotov, acabando con esa costado norte que ha sido como para mí, pues digamos, el paramento más importante, los inmuebles más importantes que ha tenido pues la ciudad. Eso para mí es el telón final de Río Negro. O sea, no quiero sonar muy trágico, pero es que la verdad es que es una realidad que ha tenido que vivir la ciudad en el tiempo. Bueno, no, Carlos, vamos cerrando como esta tertulia de montoncito de cosas. Agradecerte por venir, asistir pues como a esta invitación, venir a esta visita. Así queríamos que fuera, que se sintiera como una visita a la casa de la abuela, ¿cierto? A donde uno va y rebluja cosas, rebluja los álbumes, las historias que hay en la familia. Gracias a las personas que vinieron. Este montoncito de cosas se publicará más adelante, ¿cierto? Quedará un registro para que las personas puedan acceder a él, puedan visitarlo, saber un poco más sobre esta historia olvidada del teatro en Río Negro, de la ciudad dramática, tragicómica, trágica. Agradecer a todo el equipo de la Saeta Laboratorio Creativo que está detrás pues como de toda la producción del evento, a Confama por acogernos en este espacio, por creer en este proyecto también. Mañana tendremos otra conversación más acerca de la literatura en Río Negro, bajo el árbol raro, con nuestros compañeros del grupo de estudios literarios y lingüísticos de Antioquia, que estarán iniciando su coloquio el día de mañana y están invitados con nosotros
aquí en este espacio. Y el viernes nuestra obra de teatro, Quiero ser gato, donde esperamos poder contar un poco sobre esta historia del teatro en Río Negro. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, vea pues, y ya se nos enfrió el café y se nos vino la noche encima. Pero la conversa, eso sí, quedó buena y sabrosa. Hoy dejamos aquí otro montoncito de cosas. Palabras, aplausos, silencios y memorias que se arriman unas con otras. La puerta queda entonces, queridos, entreabierta. El café puesto y el próximo cuento ya anda buscando su silla. Nos vemos mañana con otro tinto, otra historia. Y quien quita, con un par de cosas más para echarle a este montoncito. Vayan pues con Dios y la Virgen.